El día de hoy vamos a ver esta parte de la llamada física térmica. Es decir, vamos a empezar a analizar los fenómenos térmicos, fenómenos relacionados con la temperatura y el calor. Y evidentemente lo primero que tenemos que hacer es definir estos dos conceptos. Empecemos por el concepto de calor. En una palabra, podemos decir que el calor es energía, pero es un tipo muy especial de energía. Esta energía no se puede almacenar. ¿Por qué no? Simplemente porque es energía en tránsito, energía en movimiento. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué esta energía se propaga de un cuerpo a otro? ¿Cuál es el requisito para poder hablar de calor? Y la respuesta es que debe existir una diferencia de temperaturas. Observemos el siguiente bosquejo. Tienes dos cuerpos, ¿sí? A diferentes temperaturas. Lo que vas a observar es que va a existir un movimiento de energía, ¿sí? Un movimiento de energía, una transferencia de energía en forma natural, en forma espontánea, del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. En esta dirección. Nótese, ¿de dónde a dónde va el calor? De mayor a menor temperatura. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Eso con respecto al calor. Veamos el siguiente concepto. Temperatura. A ver, podemos en principio empezar a relacionar la temperatura con el grado de calidez o frialdad que presenta un cuerpo. Si yo toco un objeto y lo siento caliente, diré que ese cuerpo tiene una temperatura alta. Si yo toco otro objeto y siento que el cuerpo es frío, diré que tiene una temperatura baja. Nótese el siguiente detalle. Cuerpo caliente no es el cuerpo que tiene más calor, sino más bien el cuerpo que tiene mayor temperatura. Cuerpo frío no es el cuerpo que tiene menos calor, es el cuerpo justamente que tiene menor temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, quiero que comparen, ¿sí? Quiero que comparen los tres dibujos. Se nota, chicos, ¿sí? Se nota de que el primer termómetro indica la menor temperatura y el termómetro de la derecha indica la mayor temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, quiero que observen cómo están las moléculas, esas bolitas de color celeste son las moléculas. Quiero que observen cómo están las moléculas en el primer termómetro y en el tercer termómetro. Quiero que observen cómo están las moléculas en el termómetro que marca menor temperatura y en el termómetro que marca la mayor temperatura. A ver, ordenémonos un poco. ¿Cómo observan ustedes a las moléculas, a esas bolitas de color celeste, en el termómetro que indica mayor temperatura? ¿Qué tiene de curioso? ¿Qué tiene de bueno? Los escucho, los leo. Todo lo que tienen que hacer, chicos, es observar nada más. Muy bien, Luisa. Están en movimiento, claro que sí. Pero complementemos un poco más tu respuesta. Notemos, chicos, que en los tres termómetros
Las moléculas están en movimiento. Habiendo observado ello, nuevamente, fíjense el termómetro del lado derecho. Es cierto que las moléculas están en movimiento, pero ¿cómo es ese movimiento en comparación con los otros termómetros? Las moléculas de la izquierda están más juntas. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Abigail. Claro que sí. Digámoslo de otra manera. Y entonces, ¿cómo están las moléculas de la derecha? ¿A alguien se le ocurre alguna otra idea? Tus compañeras ya han comentado dos cosas. Más separadas. También es correcto. Pero lo vamos a decir de esta manera. En el termómetro del lado derecho, las moléculas tienen mayor movilidad, o dicho en jerga técnica, a mayor temperatura existe una mayor agitación molecular. Quédense con esta idea. Si un cuerpo está a mayor temperatura, entonces sus moléculas tendrán mayor movimiento. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. Ahora vamos a plantear otro concepto que también necesitamos. Ya tenemos lo que es calor, energía en movimiento. ¿Por qué la energía se mueve? Porque existe una diferencia de temperaturas. Ahora, ¿qué es temperatura? Una medida del grado de agitación molecular. Mayor temperatura tiene un cuerpo, sus moléculas tendrán mayor movimiento. El otro concepto que debo mencionarte es el de equilibrio térmico. A ver, se los pongo de la siguiente manera. Imagínense que ustedes se preparan una taza de café y lo dejan en el cuarto donde se encuentran en este momento. ¿Qué es lo que van a observar? Que esa taza de café se enfría, ¿de acuerdo? Esa taza de café se enfría. Pero luego de cierto tiempo, notarán de que esa taza de café deja de enfriarse. Cuando eso ocurre, diremos que la taza de café ha alcanzado el equilibrio térmico con el medio ambiente que lo rodea. Dicho en otros términos, ¿qué cosa es equilibrio térmico? Es aquella situación donde no existe intercambio de energía, donde no hay transferencia de calor. Pongámoslo de esta manera. Un dibujo me va a ayudar a hacerte entender mejor lo que acabo de decir. Observen este par de cuerpos. El cuerpo de color rojo representa el cuerpo de mayor temperatura. El cuerpo de color azul representa el cuerpo de menor temperatura. ¿Qué fue lo que dijimos? Va a haber una transferencia de calor del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Pero en algún momento, ese flujo de calor va a culminar. Cesa la transferencia de calor entre los cuerpos. Cuando eso ocurre, diremos que los cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Nótese el siguiente detalle. En el estado final, acabo de decir que los cuerpos alcanzan el equilibrio térmico. Pregunta, en el equilibrio térmico, ¿qué tienen los cuerpos en común? ¿Qué es lo que se iguala cuando los cuerpos alcanzan el equilibrio térmico? Lo tienen escrito en la diapositiva.
¿Alguien se ha dado cuenta? Excelente, Abigail, muy bien. La misma temperatura. Dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura. Esa es la frase clave. Ok, entonces, habiendo planteado esto, vamos a ver algunas formas de medir la temperatura. Para ello, vamos a establecer la ley cero de la termodinámica. La ley cero es otra forma de definir la temperatura. Pongamos un dibujo o el enunciado para plantearlo a continuación. Lo que dice la ley cero es esto. Te lo comento con el dibujo. Dice, supongamos que dos cuerpos A y C se encuentran en equilibrio térmico. Ah, ¿qué significa equilibrio térmico? Que tienen la misma temperatura. Conclusión, la temperatura de A será igual a la temperatura de C. Supongamos también que los cuerpos B y C también se encuentran en equilibrio térmico. ¿Qué significa eso? Significa que los cuerpos B y C también están en equilibrio térmico, o sea que tienen la misma temperatura. ¿Qué es lo que establece la ley cero de la termodinámica? Dice que si A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C, entonces necesariamente A y B están en equilibrio térmico entre sí. Eso es lo que establece la ley cero de la termodinámica. Muy bien. Un detalle. ¿Y para qué sirve esto? Dirás tú. A ver, te voy a poner el siguiente ejemplo para que entiendas la importancia de la ley cero de la termodinámica. Imagínate que utilizo un termómetro para medir tu temperatura. Imagínate, por ejemplo, que utilizo esos termómetros de vidrio. Entonces, te pongo el termómetro en la boca y espero, sí, y espero que el termómetro alcance el equilibrio térmico con tu cuerpo. Muy bien, saco el termómetro de tu boca y veo cuánto mide el termómetro. Escuchen esto. Si yo veo que el termómetro marca 37 grados Celsius, yo puedo garantizar que la temperatura de tu cuerpo también es de 37 grados Celsius. A ver. Te lo vuelvo a decir. Te pongo el termómetro en la boca, espero que el termómetro alcance el equilibrio térmico con tu cuerpo y luego te quito el termómetro de la boca. Leo cuánto marca el termómetro. 37 grados Celsius. Conclusión. Tu cuerpo también está a la misma temperatura, 37 grados Celsius. ¿Por qué? Porque tu cuerpo con el termómetro habían alcanzado el equilibrio térmico. ¿Y qué fue lo que dijimos en la diapositiva anterior? Que si los cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, ¿qué tenían en común, dijimos? La misma temperatura. Dicho de otra manera, midiendo, observando la temperatura del termómetro, yo puedo saber la temperatura de tu cuerpo. Esa es la idea de la ley cero de la termodinámica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pero existen
diferentes maneras de medir la temperatura, diferentes escalas. Aquí, en el Perú, solemos utilizar bastante la escala Celsius. En otros países se suele utilizar bastante la escala Fahrenheit. En la ciencia se utiliza principalmente la escala Kelvin. Así que vamos a ver esas escalas termométricas. Chequémosla a continuación. Primero, quiero que observen lo siguiente. Vamos a analizar tres escalas termométricas. Ahora, en esas tres escalas termométricas, necesito que manejes puntos de referencia. El primer punto de referencia que tú debes conocer es el punto de congelación del agua. Chicos, cultura general. ¿A qué temperatura en grados Celsius el agua se congela? ¿A qué temperatura en grados Celsius el agua líquida se transforma en hielo? Es muy conocido, chicos. Muy bien, Luisa. 0 grados Celsius. Ya no es tan conocido para las otras escalas. La otra referencia que tú tienes que conocer es el punto de ebullición del agua. Otra vez, chicos, cultura general. ¿A qué temperatura en grados Celsius hierve el agua? A 100 grados Celsius. Correcto, ya, correcto. 100 grados Celsius, muy bien. O sea, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua en grados Celsius es muy conocido, ¿sí? Muy conocido. Pero hay otro punto que no es tan conocido y que corresponde a la menor temperatura que puede existir en el universo. A esa mínima temperatura a la que puede llegar un cuerpo se le conoce como cero absoluto. Muy bien, lo que quiero hacer a continuación es mostrarles los valores, ¿sí? Los valores del punto de ebullición del agua, del punto de congelación del agua y el cero absoluto en las tres escalas. En la escala Celsius, el punto de congelación es cero. En la escala Fahrenheit es 32. En la escala Kelvin, 273. El punto de ebullición del agua en la escala Celsius es 100. En la escala Fahrenheit es 212. En la escala Kelvin, 373. El cero absoluto en la escala Kelvin es cero. En la escala Fahrenheit, -460. En la escala Celsius, -273. Chicos, ustedes deben recordar esos numeritos en las tres escalas. ¿Sí? En las tres escalas. El punto de ebullición, el punto de congelación y el cero absoluto en las tres escalas. Es algo que deben intentar memorizar. Ahora, problema. ¿Y cómo paso una temperatura de la escala Celsius a la escala Fahrenheit o a la escala Kelvin? ¿Cómo paso un valor de temperatura de una escala a otra escala? Respuesta. Hay reglas de transformación
Y esas reglas las vamos a ver a continuación. Pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué es lo que me dice esa formulita? Dice que si tú quieres pasar, ¿ya? Si tú quieres pasar un valor de temperatura de una escala a otra escala, entonces la regla que debes utilizar es la que está escrita ahí. Dice esa ecuación que la temperatura expresada en grados Celsius es a 5, como la temperatura expresada en grados Fahrenheit, menos 32, es a 9, como la temperatura expresada en Kelvin, menos 273, es a 5. Chicos, de aquí, ustedes como mínimo tienen que recordar esto. Miren, quinta, quinta. Y entonces despejen la temperatura en Kelvin. Despejen la temperatura en Kelvin. ¿Qué es lo que se cumple? Que la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273. No olviden esa regla. Para pasar de Celsius a Kelvin, todo lo que tienen que hacer es sumarle 273. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que noten la diferencia entre la ecuación de arriba y la ecuación de abajo. Busquen diferencias. Hay una que es bastante obvia, aunque no entiendas el símbolo. Piensen, ¿cuál es la diferencia entre las ecuaciones de arriba con las ecuaciones de abajo? ¿Alguna idea, chicos? Les explico. La segunda ecuación, la que está abajo, sirve cuando tú quieras expresar un cambio de temperatura en una escala y expresar ese cambio de temperatura a otra escala. Dicho de otra manera, te lo voy a decir así. La ecuación de arriba funciona cuando tú quieres pasar una temperatura de una escala a otra escala. Pero la ecuación que está abajo me sirve cuando yo quiera pasar un cambio de temperatura de una escala a otra escala. Ahorita vamos a practicar y les comento cómo funciona. Eso que dice intervalo de temperatura, lo que realmente quiere decir es cambio de temperatura, variación de temperatura. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas observaciones y pasamos a desarrollar algunos ejercicios de esta parte. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hoy de frente vamos a plantear las ecuaciones. A ver, ejercicio que dice lo siguiente.
La escala Reaumur es una escala en desuso, donde la temperatura de ebullición del agua es de 80 grados Celsius y la de fusión del hielo es de 0 grados. Bueno, 0 grados en todo caso. Si la temperatura de una sustancia en la escala Kelvin es 293, determinar la lectura en la escala Reaumur. A ver, un detalle. Han notado, y voy a regresar para eso, han notado que aquí ni aquí en ninguna de esas dos diapositivas aparece la llamada escala Reaumur. Entonces ustedes dicen, ¿cómo voy a cambiar la escala Reaumur, escala que no conozco, a la escala Kelvin? Y la respuesta viene con un poco de geometría. Me explico mejor. Lo que tienes que hacer es construir termómetros. Tienes que dibujar un par de termómetros donde aparezcan los puntos de ebullición, el punto de congelación del agua en las diferentes escalas. Como me piden calcular, ¿sí?, una temperatura en una escala desconocida, sabiendo en la escala Reaumur, en la escala Kelvin, perdón, entonces vamos a hacer el siguiente gráfico. Miren, aquí está el punto de ebullición del agua. ¿Cuánto vale el punto de ebullición del agua en la escala Kelvin? 373. Por dato del problema, ¿cuánto vale el punto de ebullición del agua en la escala Reaumur? 80. ¿Cuánto vale el punto de congelación del agua en la escala Kelvin? 273. ¿Cuánto vale el punto de congelación del agua en la escala Reaumur? 0. Entonces, ha llegado el momento de aplicar el teorema de Tales. Espero que recuerdes en este momento de la geometría el teorema de Tales. Yo lo voy a usar en la siguiente versión. La versión es esta. Parte es a todo, como parte es a todo. Eso es lo que voy a aplicar en el teorema de Tales. Te lo paso a limpio. A ver, ¿cómo sería Tales para este dibujo? Dices así. Mira, parte R menos 0. Todo 80 menos 0. ¿De acuerdo? Vamos ahora al otro. Parte. A ver, voy a borrar esto. Parte. Todo. A ver. Chicos, al lado izquierdo, parte sería 293 menos 273. Todo sería 373 menos 273. Así que a simplificar un poco, R sobre 80 igual a 20 sobre 100. Ya está. ¿Cuánto sale R? Operando. R sale
16 grados. ¿De acuerdo? Eso es. Chicos, no sé si se entendió la aplicación del teorema de Tales en la solución de este ejercicio. No lo olvides. No puedo aplicar las formulitas anteriores porque no conozco esta escala Reamour. No es conocida. Y por lo tanto, ¿qué hago cuando en un problema aparezca una escala desconocida? Utilizo esos termómetros. Ubico los puntos de congelación y de ebullición del agua. Eso fue lo que hice en este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Los escucho, los leo. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, si no hay preguntas, continuamos entonces. Lo que vamos a ver a continuación es un nuevo fenómeno relacionado con la variación de la temperatura. Este fenómeno se denomina dilatación térmica. Lo comento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué es la dilatación térmica? Es básicamente el aumento en las dimensiones de un cuerpo cuando tú le incrementas la temperatura. Por ejemplo, un termómetro se basa en la dilatación del mercurio que se encuentra en su interior. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen del mercurio y por lo tanto entonces, ¿sí? Y por lo tanto podemos medir esa dilatación lineal o esa dilatación térmica en ese caso. Otro ejemplo más. Muy bien. Quiero que observen el siguiente detalle. Chicos, miren esa barra. Miren a esa barra. ¿Qué observan? La animación es bastante evidente. ¿Qué observan? ¿Qué le está pasando a la barra? Vamos, chicos, vamos, los escucho, los leo. ¿Qué le está pasando a esa barra? ¿Lo logran notar? Que está aumentando la temperatura. Eso es cierto, pero hay algo más. Hay algo más, Yamilet. Chequea bien el dibujo. Es cierto que está aumentando la temperatura, pero eso trae como consecuencia algo más. Vamos, chicos, su compañera ya dio una idea que podrían agregar a lo que acaba de decir. ¿Aumenta la temperatura en la barra? Claro que sí. ¿Qué movimiento, Abigail? ¿A qué te refieres con movimiento? ¿Movimiento de quién?
exactamente la barra no se está moviendo. Porque, mira, observa esto, Abigail. Acá está fijo. La barra no se está moviendo. Cuando tú dices que la barra se mueve, lo que realmente debería decir es que el extremo de la barra está creciendo. La barra se está dilatando. Eso es la expansión térmica. Entonces, estamos viendo la expansión de una barra metálica, la expansión de un sólido. Muy bien. Pasemos al siguiente punto, chicos. Vamos con las formulitas. Si un cuerpo crece, si un cuerpo se dilata principalmente en una dirección, a esa dilatación se le llama dilatación lineal. ¿Cómo se calcula ese aumento, esa variación en la longitud? Se calcula con la formulita que acabas de observar. Alfa, ahorita te digo quién es alfa. Alfa por la longitud inicial por la variación de la temperatura. ¿Quién resulta ser alfa? Les presento al coeficiente de dilatación lineal. ¿De qué depende este coeficiente de dilatación lineal? Depende del material. Si la barra que estábamos observando fuera una barra de hierro, el alfa tendría un valor. Si esa barra que estamos analizando fuera de aluminio, el alfa tendrá otro valor. ¿Sí? Para cualquier material, esa constante alfa, este coeficiente de dilatación lineal, justamente tendrá un valor diferente. Ahí te muestro quién es la variación en la longitud y cómo se calcula. ¿Qué representa L0? La longitud inicial. ¿Y qué representa L? La longitud final. Esto es mucho, esto es mucho más común. Obviamente T sub 0 es la temperatura inicial y T será la temperatura final, por supuesto. Veamos un ejemplo. Obsérvese, obsérvese esa barra. ¿Notaron algo? Otra vez. ¿Qué pasó con la barra, chicos? A ver, ¿qué podrían decir? ¿Qué pasó con la barra? Se ha, repítelo por favor, Luisa. Se ha dilatado. Muy bien, Luisa, así es. Se ha dilatado. Ha crecido, ha aumentado sus dimensiones geométricas. Si la longitud final de la barra es L, entonces esa variación de la longitud también se puede calcular así. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora vamos a ver cómo se utiliza eso, ¿sí? Paciencia. Lo primero que tienes que ver
es que al aumentar la temperatura de un cuerpo, ese cuerpo se dilata. Ese cuerpo incrementa sus dimensiones geométricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Así como cuando un cuerpo se dilata en una sola dirección, se llama dilatación lineal. Cuando el cuerpo se dilata en dos dimensiones, imagínate una pizarra, imagínate una placa metálica. Esa dilatación se llama dilatación superficial. Lo bueno de esto es que las ecuaciones de este tema son muy similares. Por ejemplo, observen esa ecuación. Tú dirás, profe, pero ¿y qué tiene que ver esa ecuación con la anterior? Mucho, por la siguiente razón. Si regreso rapidito, mira la ecuación y compárala. Podemos primero a ver cómo estaba antes. Estaba escrito así. Después lo cambiamos. ¿Notaron algo? ¿Sí? ¿Notaron algo? Esto es la variación de la longitud y esto es la variación del área. Esto es la variación de la temperatura y esta es la variación de la temperatura. Esta es el área inicial. Entonces, eso ahí sería la longitud inicial. Y en vez de alfa, acá aparece 2 alfa. Observen, chicos, ese tipo de detalles. Porque lo único que vamos a hacer es cambiar de longitud a área y a volumen. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Si ahora el cuerpo se dilata en las tres dimensiones, entonces ese cuerpo experimentará una dilatación volumétrica. ¿Cómo es esto? Nuevamente, ¿se dan cuenta, chicos, que esa formulita de la variación en la longitud tiene estructura muy similar a la ecuación para calcular la variación en el área y tiene una estructura muy similar a la variación en el volumen? Muy bien, ahí te pongo quién es quién. Vamos a ver. Ahí tienes un paralelepípedo. Una, tú le aumentas la temperatura. ¿Qué va a ocurrir? En el estado final, obviamente el volumen ha aumentado.
Muy bien. Vamos a algunas aplicaciones, ¿ya? Vamos a algunas aplicaciones. Problema dice lo siguiente. El patio de un colegio está hecho de losas de concreto, las cuales son cuadradas, de 10 metros de lado. Si es sometida a una temperatura máxima de 45 grados Celsius y las losas fueron construidas a 5 grados Celsius, determine la mínima separación para evitar la ruptura. A ver. ¿Qué significa, profe, de eso de para evitar la ruptura? Se entiende, porque el problema lo menciona, se entiende que ese patio, ¿sí? Ese patio está hecho de losa de concreto y que fue construida a 5 grados Celsius. Es evidente que a 45 grados Celsius esas losas de concreto se van a dilatar. ¿Cómo? Hagamos un bosquejo del problema. Ahí tienen, chicos, en el dibujo, ya en el dibujo, tienen justamente las losas de concreto y tienen entre ellos el espacio vacío. Justamente me preguntan, ¿cuánto es la mínima separación que debe tener ese espacio vacío? Es evidente que si esto ocurre a 5 grados Celsius, a 45 grados Celsius, debe tocar peor. Muy bien. Incrementamos la temperatura de 5 a 45 grados Celsius. Y se observa que las losas se dilatan, cerrando el agujero, cerrando la separación. Aquí viene la parte más difícil de entender. ¿Qué relación existe entre la separación y las cosas que ya conozco hasta el momento? Respuesta, ¿sí? Respuesta. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que lo que se dilató cada losa al sumar te dará justamente la separación que te piden. Eso es lo que estamos diciendo. A ver, piénsalo otra vez. Acabo de decirte que lo que se dilatan ambas losas, eso cierra, ¿sí? Esa separación. Muy bien. Observen cómo reemplazo. Longitud inicial. Dato, 10 metros de lado. Acá está la longitud inicial, 10. El coeficiente aparece aquí. 12 por 10 a la menos 6. Por la variación de la temperatura. Chicos, ¿entienden por qué sale 40? ¿Qué cosa es 40, quiero decir? A ver si lo descubres. ¿Qué es 40 en esta formulita? Vamos, chicos, la información está en la pizarra, está en la diapositiva. ¿Qué vendría a ser 40? La variación de la temperatura. Correcto, es la variación de la temperatura. ¿Y cómo calculamos ese 40? 45 -5. Excelente, Luisa, muy bien, gracias. Es
la temperatura final, que es 45, menos la temperatura inicial, que es 5. Todo lo que tenemos que hacer es operar nada más. Operamos. ¿Y qué me queda? Que la variación en la longitud, ese cambio en la longitud, se puede o es 48 por 10 a la menos 4 metros. O, si lo prefieres, en centímetros, 0,48 centímetros. Profe, ¿por qué? Te explico. Porque eso que está aquí se puede colocar así. A ver, voy a escribirlo mejor así. Así lo escribo mejor, ¿ya? Se entiende que lo que está ahí es 48 por 10 a la menos 2. ¿Está bien o no? Pero esto que está aquí es 0,48. Y el 10 a la menos metros, acá me sobra un cuadrado un momento. Este 10 a la menos metros no es otra cosa más que centímetros. Por eso es que sale 0,48 centímetros. Chicos, no sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos. Continuamos. Ya, vamos a calcular este calor que produce un cambio de temperatura. Repito, cuando tú le aplicas calor a un cuerpo y observas que ese cuerpo cambia su temperatura, entonces podrás aplicar la formulita que viene a continuación. La famosa ecuación maseta, masa por el calor específico, por la variación de la temperatura. Repito, ¿cuándo vas a aplicar esa formulita? Vas a aplicar esa ecuación cuando tengas que calcular el calor que ha producido un cambio de temperatura. Ahí te dejo por escrito quién es quién. Ya, ahora, escuchen. Ahora, resulta que este calor específico va a ser dato del problema. ¿Por qué? Porque depende de la sustancia. Sin embargo, para el caso del agua, el calor específico es muy famoso. Te planteo, ¿sí? ¿Cómo es esto?
Le damos calor a esa masa de agua M y encontramos que esta masa de agua incrementa su temperatura. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero que entiendas es que justamente ese calor que tú le estás dando al cuerpo, a la masa de agua, por ejemplo, está cambiando la temperatura de ese cuerpo. Tú puedes cuantificar ese calor y para eso tienes la formulita más Z. El calor, como es al final de cuentas energía, tiene como unidad al Joule. Sin embargo, como veremos dentro de un momento, existe otra unidad para el calor, que es la unidad con la que más vamos a trabajar. Hacemos entonces a la siguiente diapositiva. Decía, la unidad del calor es el Joule, porque al final de cuentas, calor es energía. Sin embargo, sin embargo, ocurre que, ya, ocurre que ese calor también se puede expresar, ¿sí? También se puede expresar en calorías. Y es lo que te acabo de mostrar a continuación. Obsérvese cómo se define la caloría. Chequéenlo. Muy bien. Se nota entonces que una caloría es cuánto calor le tienes que dar a 1 gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado Celsius. Si fuera para incrementar en en ese caso 1 kilogramo, tendrías que utilizar no una caloría, sino una kilocaloría. ¿Y cuánto vale una kilocaloría? Vale 1000 calorías. ¿De acuerdo? Te dije que el calor específico va a ser dato del problema. Sin embargo, para el caso del agua o del hielo, el calor específico es conocido. Memoricen solo el primer valor. El calor específico del agua líquida es 1 caloría por grado Celsius. El calor específico del hielo es 0,5 calorías por grado Celsius. Mientras que el calor específico del vapor de agua también resulta ser 0,5 calorías por grado Celsius. Ahora, es obvio, ya es obvio que te estoy mencionando dos escalas para medir el calor, en Joule y en calorías. Por lo tanto, debe existir un factor de conversión. Debo poder cambiar calorías o joules a joules o viceversa. Y eso se puede hacer. La equivalencia es la que te voy a mencionar a continuación, que dice que cada caloría, ¿sí?
una caloría representa a 4,18 joules. Eso es lo que está diciendo. A esto se le conoce como el equivalente mecánico del calor. O podemos pasar a dividir y aproximarlo. Un joule es igual a 0,24 calorías. No se preocupen por esos valores porque estos son datos en un examen, ¿sí? Necesariamente son datos. Te van a decir cuánto vale el calor específico del agua líquida, cuánto vale el calor específico del hielo, ¿sí? O cuál es la relación entre la caloría y el joule. Eso es dato del ejercicio. Y algo mucho más sencillo de entender. Si un cuerpo gana calor, ganar es positivo. Por lo tanto, el calor será positivo. Pero si pierde calor, perder es negativo. Por lo tanto, el calor será negativo. Fácil. Si gana calor, calor positivo. Si pierde calor, calor negativo. Eso es lo que estamos diciendo. Veamos, chicos, un problema aplicativo de lo que acabo de mencionarles. Que he mencionado hasta el momento, cómo calcular el calor que produce un cambio de temperatura. Veamos un problemita aplicativo que es bastante interesante. Dice, se muestra una muestra de un material desconocido con masa de 50 gramos, inicialmente a 20 grados Celsius, se coloca en un horno. Si la muestra gana 880 calorías de calor, aumentando su temperatura a 100 grados Celsius, determine el material según la tabla siguiente. A ver. Entendamos lo que el problema está planteando. Lo que el problema te dice es, identifícame de qué material, con qué material hemos trabajado. Pero me dan una tablita. ¿Cuál es la idea entonces, chicos? Imagínense, escuchen esto, imagínense que yo averiguo en este problema, yo averiguo que el calor específico es de 0,093 calorías por grado Celsius. Repito, supongamos que yo calculo que el calor específico vale 0,093. Conclusión, ¿de qué material estaría hablando? ¿Ya? Si el calor específico es 0,093, ¿de qué sustancia estaría hablando? Vamos, chicos, está en la tablita. Del zinc. Del zinc. Entonces, esa es la idea. Calcular el calor específico y luego identificar de qué material estamos hablando. ¿Cómo calculo en este caso, este calor específico? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Como este calor está cambiando la temperatura, vamos a aplicar la ecuación que vimos antes. Ahí lo tienes. La ecuación para calcular este calor que ha producido un cambio de temperatura es calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Muy bien.
¿Cuánto calor se le dio a la sustancia? ¿Cuánto calor ganó la muestra? Dato, 880 calorías. Siguiente. ¿Y cuál fue la masa que utilizamos? 50 gramos. ¿Y en cuánto incrementó la temperatura la sustancia? Dice que inicialmente se encontraba a 20 grados Celsius y que al final la temperatura es 100 grados Celsius. Conclusión, la temperatura ha aumentado en 80 grados Celsius. Reemplacemos todo. Calor 880, calor específico, lo que quiero calcular, por la masa 50, por la variación de la temperatura 80. Operando, encuentro que el calor específico es 0,22. Viendo la tablita que está allí, concluyo que ese calor específico corresponde al concreto. Por lo tanto, ¿cuál es el material, sí, del que está hecho esa muestra? Respuesta, el concreto. Esa es la solución al ejercicio. Entonces, no lo olvides, no lo olvides. Si yo quiero calcular el calor que produce un cambio de temperatura, tengo que aplicar la ecuación calor igual calor específico por la masa por la variación de la temperatura. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Chicos, no sé si hasta ahí hay alguna duda. Los escucho, los leo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuamos entonces. Ahora, vamos a ver un concepto que tiene un nombre bastante inapropiado. ¿Por qué inapropiado? Te lo explico a continuación. Este término se llama capacidad calorífica. Pregunta, ¿qué crees que significa capacidad calorífica? ¿Qué te suena? Capacidad calorífica. ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Alguna idea, chicos? Capacidad calorífica. No está nada mal, Abigail. No está nada mal. También podrías haber dicho capacidad calorífica. Es la capacidad para almacenar calor. O cuánto calor sería capaz de almacenar un cuerpo. Pero hay un problema. Dijimos al inicio de la clase que el calor no se puede almacenar. A eso me refería cuando decía que capacidad calorífica es un término inadecuado, porque hace referencia a algo que no tiene sentido.
Recuerda, un cuerpo no puede almacenar calor. Y entonces, si el nombre está mal, ¿por qué lo seguimos utilizando? Básicamente por una costumbre, pues. Y entonces, ¿cómo se calcula la capacidad calorífica? Así como cuánto calor tienes que darle a una sustancia para incrementar su temperatura en cierta cantidad. O sea que la capacidad calorífica se calcula como el calor ganado o perdido sobre la variación de la temperatura. Pero eso no es otra cosa más que la masa por el calor específico. No entiendo. Recuerda, problema anterior. ¿Acaso no dijimos esto? Calor es igual. Entonces de aquí puedes despejar el calor. Ya puedes despejar, déjame borrar un ratito. Puedes despejar el calor entre la variación de la temperatura. ¿Y acaso no te queda masa por el calor específico? Ya está. Entonces, ahí es donde sale la equivalencia que te acabo de mencionar. ¿Cuáles son las unidades de la capacidad calorífica? Son el joule por Kelvin o la caloría por grado Celsius o la kilocaloría por grado Celsius. Hay varias maneras de expresarlo. Eso dependerá del problema. No olvides que CE es el calor específico y M es la masa de la sustancia. Muy bien. Entonces, en el dibujo que estás observando, le estamos dando calor y ese calor le está produciendo un cambio de temperatura al cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Con el termómetro que está allí con un líquido de color rojo en su interior. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, resumiendo, ¿ya? Resumiendo, hasta el momento, ¿ya? Hasta el momento, vamos dos calores, ¿sí? Vamos dos calores que me permiten calcular, o dos ecuaciones que me permiten calcular el calor en un cambio de temperatura. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Por aquí. Si tú le das calor a una sustancia y ese calor le cambia la temperatura, una primera ecuación es calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Otro, que ese calor se puede calcular como la capacidad calorífica por la variación de la temperatura. ¿Ves? Ya tengo dos ecuaciones para calcular el calor que produce un cambio de temperatura. Ahora, pero hay un detalle. Imagínense esto, chicos, y de repente lo han escuchado en química. Imagínense que le dan calor a un cuerpo y observan que este cuerpo no cambia su temperatura. Repito, le dan calor a un cuerpo y observan que el cuerpo no cambia su temperatura.
Pregunta, ¿qué otra cosa le podría estar pasando al cuerpo con el calor que le entregaron? ¿Qué otro efecto podría ocurrir? ¿Te imaginas? Si al darle calor a un cuerpo no le aumento la temperatura, entonces, ¿en qué se estará gastando ese calor? ¿Alguna idea? Los escucho, los leo. En su energía, no es mala idea, Dana, no es mala idea. Pero hay algo más. A ver, veamos si los puedo ayudar con este gráfico. Vamos a gráfico. Olvídate por un momento del resto del texto. Vamos a gráfico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando yo le doy calor al agua y el agua pasa de líquido a vapor, ¿cómo se llama ese proceso? De líquido a vapor. Tiene un nombre muy conocido, chicos. De líquido a vapor. Evaporación. Más o menos, Dana. Es mejor el término que ha planteado Luisa. Vaporización. Hay una sutil diferencia entre evaporación y vaporización. Eso es más de química que de física. Nosotros hablamos de vaporización, ¿sí? Entonces, justo lo que quería comentarte. Puede ocurrir, escuchen, puede ocurrir que ustedes le den calor, ¿sí? Calor al cuerpo y este cuerpo no cambie su temperatura. Y entonces, ¿qué hace con este calor? Cambia de fase, cambia de fase, ¿de acuerdo? Cambia de fase. Y si cambia de fase, ¿ya? Y si cambia de fase, entonces va a aparecer alguno de los procesos que ustedes conocen por química. Ahora, en este caso, se define una nueva cantidad llamado calor latente. Otra vez, chicos, otra vez, un término inadecuado. ¿Por qué? A ver, un poquito de tu curso de lenguaje. ¿Qué significa latente? Les pongo un ejemplo para que se ubiquen mejor. Yo digo lo siguiente, ¿sí? En la calle, ¿sí? En la calle, el peligro, ¿sí? El peligro está latente. ¿Qué significa latente? Presente. No, no es presente. En la calle, el peligro está latente. ¿Qué significará latente? Si está activo, podría ser. Puede ser, no está nada mal, pero hay otra palabra mucho más adecuada. No es exactamente. ¿Que es constante? No, no. Latente. Lo puede buscar al toque en el diccionario de la RAE. Tienes internet en este momento. ¿Qué significa latente? Es una palabra muy conocida. Muy bien, Luisa. Oculto. Calor latente significa literalmente calor oculto.
Profe, ¿y por qué está mal ese término? Porque calor oculto hace creer que es el calor oculto en el cuerpo. Y eso es imposible, porque hemos dicho que el calor no se puede almacenar. Sin embargo, otra vez, por una cuestión de costumbre, seguimos utilizando esos términos que sabemos que son inadecuados. ¿Cómo se calcula el calor latente? Ahí tienes la ecuación. Es simplemente, ¿sí? Es simplemente el calor por unidad de masa. Yo lo voy a despejar para obtener otra ecuación mucho más útil. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Chicos, con esto completamos el panorama completo. ¿Cuándo voy a aplicar esta formulita del calor igual a la masa por el calor latente? Respuesta, cuando haya un cambio de fase. A ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a explicar mejor, ¿ya? Me voy a explicar mejor. Lo que quiero que entiendas, ¿ya? Lo que quiero que entiendas es lo siguiente, ¿ya? Esto es para un cambio de fase. Lo voy a subrayar. ¿Quieres calcular el calor que produce un cambio de fase? Ahí tienes la ecuación. Calor igual a masa por el calor latente. Diferéncialo de el calor que le tienes que dar a un cuerpo para que cambie su temperatura. ¿Cuánto vale L? Ahorita te lo digo. L, el calor latente, ¿sí? Tiene los siguientes valores. El calor latente de fusión tiene el mismo valor que el calor latente de solidificación. A ver, a ver, a ver, a ver. Repasemos. ¿Qué cosa era fusión? ¿De qué fase a qué fase? ¿De qué estado a qué estado? Fusión. ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie? Cuando un sólido pasa a líquido, Muy bien. Excelente, Dana. Fusión de sólido a líquido. Y también dice solidificación. ¿Qué es solidificación? Vamos, chicos, su compañera ya comentó. Solidificación. ¿De dónde a dónde? De un líquido a un sólido. Excelente. Al revés, de un líquido a un sólido. Cuando eso ocurre, entonces el calor latente de fusión es igual al calor latente de solidificación, para el caso del agua, igual a 80 calorías por gramo. Por ejemplo, tienes hielo a 0 grados Celsius. Le das calor y el hielo se derrite por completo. Ah, ha pasado de sólido a líquido. Lo que tú dijiste, fusión. Pero si pasara de líquido a sólido, solidificación. ¿Ves? Ahí lo tienen. No olviden, fusión de sólido a líquido, solidificación de líquido a sólido. Pero también podría ocurrir dos cosas más, que son
las que voy a plantearte a continuación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hablemos de la vaporización y de la condensación. Chicos, vaporización. ¿De dónde a dónde? Vaporización. Gaseoso. Ya. De líquido a gas. Está bien. De líquido a vapor. Correcto. Y luego tenemos aquí en la diapositiva condensación. ¿Qué significa condensación? ¿De dónde a dónde me lleva? Vamos, chicos, los leo, los escucho. Condensación. ¿Alguien lo recuerda? De gaseoso a líquido. Correcto. De gas a líquido. De vapor, en nuestro caso, de vapor a líquido. Condensación. Muy bien, Dana. Entonces, dice que cuando tú tienes un proceso de vaporización o condensación, el calor latente es 540. Pongamos un ejemplo gráfico. Tienes agua líquida a 100 grados Celsius. Le das calor y observas que el agua se vaporiza, porque vaporizar significa llevar de líquido a vapor. Pero si yo lo quiero llevar de vapor a líquido, eso se llama condensación. ¿De acuerdo? Eso es. Por lo tanto, ya tenemos completo el panorama. ¿Qué significa eso? Significa que ya podemos entonces plantear, ¿sí? ¿Cómo calcular el calor? ¿En un cambio de temperatura o en un cambio de fase? Muy bien. Veamos una última parte teórica para hacer un problema aplicativo. Obsérvese lo siguiente. Miren esta gráfica. A ver, empezamos. Esa gráfica de la temperatura en función del tiempo me dice, la temperatura del agua aumenta de -10 a 0. Si yo le sigo dando más calor, evidentemente ese hielo se va a derretir. El agua, el sólido, está pasando al líquido, fusión. Le sigo dando más calor y entonces la temperatura del agua aumenta de 0 hasta 100. ¿De acuerdo? Y cuando el agua llega a 100 grados Celsius, el agua se vaporiza. A ver, a ver, a ver, a ver. Pregunta. Estas líneas inclinadas, ¿qué me están indicando? ¿Qué está pasando? Te doy dos opciones. Un cambio de temperatura o un cambio de fase. Las líneas inclinadas
¿Qué me indican? ¿Un cambio de temperatura o un cambio de fase? Respuesta, chicos. Esa línea inclinada me indica un cambio de temperatura. ¿Saben quiénes me indican un cambio de fase? Las líneas horizontales. ¿De acuerdo? No lo olvides entonces. Las líneas inclinadas me indican un cambio de temperatura. Las líneas horizontales me indican un cambio de fase. Veamos un problema para ejemplificar lo que acabo de decirte. ¿Ya? Para ello entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Problema. Atención. La figura muestra el cambio de la temperatura respecto a la cantidad de calor absorbido de una sustancia de masa 5 gramos. Si a 0 grados Celsius se encuentra en estado líquido, determine el calor específico en el estado gaseoso. ¿Qué fue lo que dije al inicio? Dije, esta sustancia está en fase líquida. Dije, esa línea inclinada me indica un cambio de temperatura, pero la línea horizontal, esa me indica un cambio de fase. ¿De acuerdo? Entonces, me piden, determine el calor específico en el estado gaseoso. ¿Dónde debo analizar? De aquí a aquí. ¿Por qué, profesor? Porque de aquí hasta aquí, la sustancia ya está en fase gaseosa. Interpreta, interpreta en el tramo que quiero analizar. Ya en este tramo, ¿cuánta, cuánto calor le dieron? 5 calorías. ¿Y en cuánto cambió la temperatura? En 20 grados Celsius. A ver, chequen eso. En el tramo que estoy remarcando, al darle 5 calorías, porque estoy yendo de 15 a 20, al darle 5 calorías, la temperatura aumenta en 20 grados Celsius. Y entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Acabo de decirte que ese calor está cambiando la temperatura. Por lo tanto, la ecuación apropiada es esta. Conclusión. Calor, 5 calorías. Calor específico, lo que quiero. La masa, 5 gramos, dato del problema. La variación de la temperatura, ya te lo dije, de 40 a 60 grados Celsius, entonces la variación de la temperatura vale 20. Respuesta. El calor específico en la fase gaseosa es 0,05 calorías por grado Celsius. Eso es, chicos. No sé si hasta allí alguien tiene alguna consulta. Vamos, los escucho.
los leo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? Mi pregunta. Ok, continuemos. Que nos queda un último punto por hacer. Este es el último punto teórico de la clase de hoy. El principio o teorema fundamental de la calorimetría. Este principio tú lo vas a aplicar cuando mezcles dos sustancias diferentes y quieras calcular la temperatura de equilibrio. A ver, ¿cómo es eso? Veamos. Este principio se fundamenta en la conservación de la energía. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando contabilicemos todos los calores ganados por algunos cuerpos y cuando contabilicemos todos los calores perdidos por los cuerpos, entonces se va a cumplir que los calores ganados van a ser iguales a los calores perdidos. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se aplica esto? Estrictamente hablando, el calor ganado es positivo y el calor perdido es negativo. Por lo tanto, tiene sentido que cuando tú los sumes, esa suma pueda darte cero. Sin embargo, también es muy común plantear esto, el calor ganado como el negativo del calor perdido. Ahora, una cosa muy común en los ejercicios es que te hablen de un calorímetro. Un calorímetro simplemente es el recipiente donde vas a hacer la mezcla de los cuerpos. ¿Ok? Mezclamos los cuerpos y medimos automáticamente la temperatura en el equilibrio térmico. Mejor de una vez te voy a comentar cómo se utiliza este teorema, este principio en la resolución de los ejercicios. Veamos este ejercicio bastante completo. Chequemos esta última parte, por favor, que con eso termino. A ver, leamos con cuidado el problema que está por aquí. 5. En la preparación de una limonada se introducen 10 cubitos de hielo con una masa de 40 gramos cada una y se encuentra a una temperatura de menos 20 grados Celsius en un recipiente con 0,4 litros de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Determine la masa de hielo que se derrite. Dice. Muy bien. Un detalle. Dense cuenta que vamos a mezclar dos sustancias. ¿Qué cosa? Hielo. ¿Con qué? Con agua. Cuando eso ocurra, es importantísimo que tú hagas el siguiente esquema. Traza
una línea horizontal. Escúchame, vas a colocar al lado izquierdo la menor temperatura. Vas a colocar al lado derecho la mayor temperatura. Y al medio vas a colocar la temperatura de equilibrio. Tú dirás, profe, ¿y cómo sabe que la temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius? Simple, porque el problema me está preguntando sobre la masa de hielo que se derrite, lo cual me hace entender que no todo el hielo se derrite. Y si no todo el hielo se ha derretido, es porque la temperatura todavía no es 0 exactamente. ¿Ya? Entonces, una vez que ya colocaste las temperaturas, ordena tu información. La temperatura de equilibrio tiene que ser 0. Significa que todos los cuerpos deben llegar a esa temperatura, deben alcanzar la temperatura de 0. Empecemos con el hielo. El hielo primero gana calor y eso le permite incrementar su temperatura hasta 0 grados Celsius. Pero tú no quieres hielo a 0 grados Celsius. Tú quieres que el hielo se derrita al menos una parte. Eso lo pongo así. Pero mientras el hielo está ganando calor, el agua líquida, ¿sí? El agua líquida está perdiendo calor. A ver, un pequeño detalle. Dame un segundo, ¿ya? Dame un segundo para plantear lo siguiente. Dame un segundo para corregir un numerito que no ha salido bien. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Menor temperatura, -20. Acá está. Mayor temperatura, 20. Acá está. ¿Bien? Ahora sí. Entonces, chicos, ya para terminar, por favor. El hielo gana calor, el agua líquida pierde calor. Profesor, disculpe, Dime, dime. no se está presentando su pantalla. Tienes toda la razón. Gracias por comentarme. Ahora sí, ahora sí. Lo quité porque estaba corrigiendo un numerito que no había salido. Decía, menor temperatura. Ya, decía. Gracias por avisarme. Decía, menor temperatura, -20, está aquí. Mayor temperatura, +20, está aquí. Ahora sí. Entonces, decía, la temperatura de equilibrio vale 0. Esto significa que tanto el hielo como el agua líquida deben llegar a 20 grados Celsius. El hielo gana calor para incrementar su temperatura de -20 a 0. Y luego gana más calor para derretirse al menos una parte. Mientras que el líquido, el agua, ¿sí? Pierde calor para disminuir su temperatura hasta 0 grados Celsius. Aplico el principio fundamental de la calorimetría, que los calores ganados en valor absoluto son iguales a los calores perdidos. Noten un detalle. ¿Cómo calculo este calor ganado? Como este calor ganado ha producido un cambio de temperatura, entonces voy a aplicar la ecuación.
calor específico por la masa, por la variación de la temperatura. Pero, ¿cómo calculo este calor que ha utilizado el hielo para derretirse? ¿Cómo calculo ese calor para el cambio de fase? Masa por calor latente. Ahí lo tiene escrito. ¿Y cómo calculo el calor que pierde la otra masa de agua? Como está produciendo un cambio de temperatura, simplemente aplico calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Y chicos, habiendo llegado a ese punto, tengo que reemplazar, pero debo reemplazar con mucho cuidado. Empezamos. Calor específico del hielo, 0,5. Por la masa de hielo, son 10 cubitos de hielo de 40 gramos cada uno. Variación de la temperatura del hielo, 20. Calor latente de fusión, 80. La masa, cuidado, la masa que se va a derretir no es 400 gramos. La masa que se va a derretir le estoy llamando M. Sigo. Calor específico del agua líquida, 1. La masa del agua líquida tendrías, en este caso, cuando dice 0,4 litros, es equivalente a decir 400 gramos de agua. Y eso por el cambio de la temperatura que dijimos que es 20. Operando, obtenemos que la masa es de 50 gramos. Y esa sería, chicos, la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Esa es la respuesta al ejercicio. Muy bien, chicos. Hasta aquí quiero avanzar el día de hoy. Con eso hemos terminado la teoría correspondiente a la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, sino ya para dar por terminada o por terminado el avance. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces, hasta ahí nos quedamos y continuamos la próxima clase. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos. Chao. Adiós, profesor, cuídese. Gracias, Ana. Nos vemos. Profesor, cuídese. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Nos vemos, chicas. Cuídense. Nos vemos.